Chat, ahí está. La película es Intensamente. ¿Sí? Claro, Intensamente. ¿Sí? Lo que, lo que está planteado ahí es mucho de lo que venimos diciendo, nada más que al nivel de, creo que iban a salir otras películas cuando la niña crece, porque está hablando de una chica de 12 años, las emociones de una chica de 12 años, pero cómo se fue estructurando de bebé hasta los 12 años. Pero las 5 emociones fundamentales que ya el psicoanálisis había planteado y que las neurociencias vienen planteando, que tenían que ver con eh, el asco, la alegría, la, la tristeza, el enojo, el enojo y el miedo. y el miedo. Sí. Cada uno cumple una función dentro de esa película, cada una está representada con un personaje y ayuda a comprender las reacciones de la niña, las reacciones mentales, y plantea algunas cuestiones que en las neurociencias se trabajan hoy como la función, por ejemplo, de las neuronas espejo, lo que les decía recién. Es decir, el supuesto es que nuestras redes neuronales se van organizando en nuestra primera infancia a partir de los vínculos materno, paterno y fraternos, digamos, con los hermanos, y, y eso tiene que ver más con el modo en que se espeja nuestra organización neuronal con lo que uno percibe del entorno, de tal modo que se van dando como, como relaciones de espejo. Y es lo que permite entender o comprender por qué nos puede emocionar una película, nos puede emocionar una obra de teatro, si no estamos ahí, si es ficción, digamos, ¿no? Y nos emocionan porque hay... Ah, sí, las emociones eran alegría, miedo, tristeza, ira, y me olvidé también de tristeza, ira, y creo que asco. Eran 5, o desagrado, asco, sí. Hay un ingeniero que es el que trabajó en un proyecto de la Universidad de Flores que se llama del análisis transaccional, y trabaja con estas mismas emociones, que fue el ingeniero Aldunate, y el ingeniero Aldunate que venía, fíjense, de la ingeniería civil, creo, ¿sí? En el análisis transaccional, y que ayuda a comprender, por ejemplo, las relaciones emocionales entre los seres humanos, que están estructuradas desde estas primeras 5 grandes emociones, y de los posicionamientos de padre, adulto, de niño, y cómo se dan entonces las patologías que nosotros encontramos más bien en edades más adultas, como por ejemplo depresión, ansiedad, fobias, le llama como emociones rebuscadas, los rebusques emocionales. Son rebuscadas, ¿por qué? Porque en realidad cuando uno entra a jugar ya con cuestiones de la socialidad, las creencias y las cuestiones más culturales, las emociones más primarias, más sencillas, más elementales, empiezan como a rebuscar, digamos así, como que empiezan a tener esta forma complicada, pero las más originales. Entonces hay como un enfoque epistemológico que se quiere más cognitivista, digamos, ¿no? En estos términos que veníamos diciendo.
Todas estas cosas se me van ocurriendo planteables como para ideas que puedan ayudarles o no en sus propios trabajos de investigación, ¿no? Eh, ahora entonces, fíjense, hay no sé si quieren ahí en la bibliografía revisar, eh, ustedes encuentran, me parece que cerré mi aula virtual, pero ustedes encuentran un planteo que es algo que adelanta lo que ayer preguntaba sobre la ciencia y tecnología, más que adelanta, sino que profundiza este epistemólogo vasco que se llama Javier Echeverría. Javier Echeverría es un epistemólogo vasco que plantea el concepto de revolución tecnocientífica. No es, por decir así, uno de los más completos trabajos, pero por lo menos una aproximación a este planteo de las tecnociencias. Cuando ayer preguntaba, no me acuerdo tu nombre, pero sé que el ingeniero que está con la remera a raya, porque acá aparece Ramón Molina, profe. ¿Ah? Ramón Molina. Ramón, perdón, Ramón. Pasa que aparece Lijo. Sí, es mi hija. Es tu hija. Sí, entonces lo que planteaba Ramón preguntaba, bueno, ¿cómo la ciencia y la tecnología van transformando también los desarrollos científicos? Mejor dicho, la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el planteo de fondo de Javier Echeverría? Que yo creo que si mal no recuerdo, en el aula virtual les puse ahí un video como para ampliar un poco la aproximación. Si no se los puse, me lo piden. Lo que plantea este autor vasco, que es un autor que también está como muy cercano a una línea de investigación española, es la relación entre ciencia, tecnología y las problemáticas tanto de utilidad en términos económicos, ¿sí? Que pueden ser interesantes para quienes son sectores empresariales que investigan o que quieren más bien invertir en investigación y tecnología, como para los gobiernos y las políticas públicas en torno a cómo incorporar formas de gobernabilidad social en sus propios estados, ¿no? Entonces el concepto de tecnociencia, en el fondo, avanza sobre esas posibilidades que para algunos pueden ser como muy utópicas en cuanto a decir, bueno, puedes resolver muchos problemas, de hecho, ya, qué sé yo, en la cuarentena que estamos viviendo, son las tecnociencias las que nos dieron la posibilidad de pensar la educación a distancia y que no pudiéramos perder, supongamos, este espacio de seminario, y que sea un espacio que tiene su riqueza, más allá de lo que uno puede decir, bueno, pero es insustituible la presencia del docente, el estar ahí del docente, o el diálogo que se pueda dar de pasillo y todo lo demás, ¿no? Pero no, esto habría sido impensable 10 o 15 años atrás, ¿sí? Si no tuviéramos hoy los desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces la tecnociencia lo que plantea es que así como hay revoluciones epistemológicas, hay revoluciones tecnocientíficas, en donde ya no puede ser
simplemente como una cuestión de la comunidad científica especializada y un problema que tiene que quedar en el debate de los especialistas médicos, especialistas ingenieros, especialistas del derecho, especialistas de la docencia, sino que son debates cada vez más amplios y cada vez más abiertos que nos tenemos que hacer todos como ciudadanos en torno a decir, bueno, ¿cómo se van a aplicar esas ciencias y esas tecnologías? Como por ejemplo, lo que veníamos dialogando y debatiendo sobre las cuestiones ambientales. Es un debate que las tecnociencias están dando, ¿no? Las cuestiones Profe, ambientales. Sí, en el caso nuestro, de enfermería, sí, bueno, es una carrera que al igual que medicina, que son carreras del artículo 43, pero en el caso de enfermería se planteaba que hace poquito atravesamos el proceso de acreditación de CONEAU, que no puede ser una carrera que se dé mediante la virtualidad, o que tenga, que tiene que ser un 100% presencial. Y hoy nos claro. planteamos esto, con estas tecnociencias, incluso hay materias que son cuatrimestrales, pero que tienen prácticas, y cómo hacemos nosotros con esas, si estamos manejándonos todos en lo virtual. Si bien hay simuladores, hay Lo que vos quieras, pero la CONEAU simuladores de dice inteligencia, claro, la CONEAU nos insustituible dice tiene que la haber un práctica. sujeto de cuidado, o sea, el estudiante necesita su práctica sobre sujetos de cuidado, o sea, sobre un paciente. Y Claro. bueno, ¿cómo hacemos ahora? Sí, 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 sí. Por eso creo yo, por ejemplo, la educación virtual, la educación a distancia por medios tecnológicos, se ha desarrollado muchísimo y se viene haciendo y da titulaciones, supongamos, en algunas disciplinas, en algunas ciencias en donde no está este componente de la clínica, que es tan importante en la medicina, en la enfermería, como en la psicología. Por ejemplo, no hay carrera, un título de grado de psicólogo a distancia, por ejemplo, al menos en Argentina, ¿no? En España creo que sí hay, pero no se puede tener el título habilitante para la práctica clínica. ¿Me explico? Porque como vos decís, hay cuestiones de cuidado del otro que son insustituibles e irreemplazables, que no se pueden dar desde la virtualidad o de la lectura simplemente de autores. Y hay otras cosas que sí, y estoy hablando más bien de las ciencias formales, sí, las ciencias formales, que puede ser la lógica, las matemáticas. Yo creo que no tendría tanto problema en virtualizarse, porque no están tratando con... Su objeto de estudio no son los seres humanos, justamente. Se pueden plantear, obviamente, problemas sociales, culturales, y de hecho lo hacen en el FAMAF, acá en la Facultad de Matemáticas, pero las teorías con las que trabajan no son más abstractas, digamos. Y hay algunas cátedras que yo creo que también se podría, por ejemplo, en la ingeniería, yo también creo que hay cosas que requieren práctica, digamos, ¿no? La ingeniería es insustituible, no sé, el trabajo en talleres o en ir al el contacto con, no sé, en una obra o en una obra ya construida, o el contacto cara a cara, digamos así, en obras, bueno, es irreemplazable por la virtualidad. No podemos simplemente reducir la virtualidad. Pero hay otras componentes que sí. No sé, cada uno dirá por ahí en su experiencia docente que hay cosas que hasta no se hacen más efectivas con la virtualidad. Pienso yo, por ejemplo, como les decía creo que la semana pasada, los contenidos del análisis matemático o de la física en algunas ramas, que uno podría tal vez hasta
jugar con modelos de simulación y modelos de representación. Me acuerdo que en la UTN de San Francisco, un profe de matemáticas estaba en su tesis, quería plantear eso, cómo en su tesis quería plantear cómo se están transformando los modelos de representación por las tecnologías, de modo tal que, bueno, todo el diseño asistido por computadoras hace mucho más rápido, más factible el aprendizaje del diseño, ¿no? Y me imagino que después la experiencia docente tiene otros componentes, ¿no? Pero bueno. Acá lo que el autor de Echeverría, si ustedes después tienen la oportunidad de leerlo, no es para nada complicado la lectura. Ustedes lo pueden leer con mucha facilidad, porque es casi como un poco periodístico, digamos. Pero sí son interesantes los ejemplos que da, ¿no? La página 12. Los ejemplos de tecnociencias. Y uno ya casi está como ahí tocando las cuestiones que hacen a la actualidad, porque la globalización de las tecnociencias también nos llevan como a la actualidad de esto, que ya no estamos hablando de desarrollo en los países más industrializados solamente, sino posibilidades que ya las podemos tener por nuestro contacto en Internet, o por lo menos avisar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, todos los problemas que pueden ser, que se plantean, por ejemplo, en la criptografía y la seguridad informática. Los que están en informática encuentran ahí algunos planteos. Las cuestiones del el impacto ambiental. El impacto ambiental, esto que Mabel ya también había compartido sobre los límites jurídicos y las dificultades de pensar estas cuestiones. Y un problema que entonces siempre va a ser muy, muy propio del área de debate de las ciencias sociales, que es el problema de los valores, de los juicios de valor, ¿sí? Porque si hay algo que ni las máquinas ni las tecnologías hacen por sí mismos, es elaborar juicios de valor. Entonces, por más que uno avance en desarrollos de inteligencia artificial o de machine learning o de formas de educación por medio de simulaciones y de realidad aumentada, que es lo que se está investigando mucho, hay cuestiones previas que se quieren, que tienen que ver con el juicio de valor, es decir, bueno, a ver, que ponen en juego, por ejemplo, en la ética y en la política, es decir, y ahí es donde entra a tallar cuestiones de las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿no? En donde Padrón plantea como un terreno que es de actual debate, ¿no? No solamente la cientificidad de las ciencias sociales, sino qué papeles juegan los juicios de valor en los procesos de investigación. Por ejemplo, en la página 23, cuando José Padrón plantea el tradicional debate entre ciencias de la naturaleza y ciencia del espíritu, que da lugar a el problema hermenéutico y los enfoques hermenéuticos y la comprensión, ahí es donde hace una fuerte crítica José Padrón, en la página 23 y 24, a el pensamiento complejo. No sé si hay gente que ha trabajado desde el enfoque del pensamiento complejo o desde los planteos de Edgar Morin
yo lo he leído a Edgar Morin, no es que no he hecho trabajos sí, para seminarios, por ejemplo, trabajo sobre qué es la transdisciplinariedad, cosas que hasta las tengo publicadas ahí en internet, sobre la transdisciplinariedad o el debate de la transdisciplina, digamos, ¿no? Pero releyendo esto y leyendo algunas cosas y con el tiempo, con la experiencia, me fui dando cuenta que lo que a uno le fascina de los planteos de Edgar Morin es la capacidad que tiene de combinar cosas que hasta ese momento las tenía como sectores disociados, como por decir así, ¿no? Y el pensamiento complejo, lo que plantea Edgar Morin, tiene la habilidad de plantear problemas que vienen de la física y que vienen de la informática y que vienen de las tecnologías, particularmente yo que venía de la ingeniería, o por lo menos haber hecho ingeniería en sistemas 2 años, y de la teoría general de los sistemas, plantearlas en un contexto distinto que podríamos llamar como de hibridación, en los términos de lo que ayer preguntaba Mabel sobre las hibridaciones, con una voluntad de hibridación hasta lograr planteos como muy, muy disruptivos que puedan ser estos dentro de las ciencias sociales o las ciencias de la cultura o la ciencia del espíritu. De tal modo que Edgar Morin termina logrando que muchas de sus propuestas terminen encontrando lugar en la cátedra UNESCO, en una cátedra UNESCO, cátedra itinerante del pensamiento complejo y de la transdisciplinariedad. Les cuento que es un debate abierto esto, y es un debate que algunos dirán, estoy con Edgar Morin, soy discípulo de Edgar Morin y hago mi tesis con Edgar Morin. Yo con el tiempo fui encontrando muchas objeciones serias a los planteos de Edgar Morin, por ejemplo. Y Padrón acá lo hace, ¿no? En la página 24, por ejemplo, dice, bueno, una primera objeción, dice, es que las ciencias naturales sistemáticamente se orientan por la relación de causalidad, como diciendo, las ciencias naturales son siempre de supuestos causalistas, es un prejuicio propio heredado de la filosofía y que uno en el diálogo con gente de otros campos, ya de la medicina, de la ciencia de la salud, se da cuenta que hace tiempo que tampoco son tan rígidos en ese pensamiento causalista. ¿Sí? Entonces, esa es una primera objeción que le hace este autor, ¿no? O la relación, ni por la necesidad de la observación y experimentación. Es decir, creer que las ciencias fácticas hoy solamente son ciencias de laboratorio es también muy restrictivo. La segunda objeción, tampoco es cierto, dice que solo consideren los objetos observables y que excluyan de esa manera a lo que no es medible ni formalizable, porque ya hemos visto que hay enfoques epistemológicos que viniendo de las ciencias más fácticas pueden ser muy racionalistas e idealistas, ¿no? O lo tercero, dice, es un gran debate que es el holismo. El holismo en filosofía, holismo es, hace cuento, o es un poco lo que la crítica que Popper hace tanto al psicoanálisis como al materialismo histórico y las teorías que todo lo explican, digamos, y que no permiten ningún tipo de falsación. El holismo, holos, en griego significa totalidad, acá lo escribo, holos, en griego significa la totalidad. El holismo
Sí, ya en 10 minutos se corta esto. El holismo es la pretensión de creer que toda la realidad se puede explicar desde un punto de vista o desde una teoría o desde un paradigma. Y entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos algo de Popper y la crítica que le hace al psicoanálisis y la cientificidad o no del psicoanálisis? O la no cientificidad del materialismo histórico, cuando Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos plantea tanto a Platón como Platón, a Hegel y a Marx como tres grandes enemigos del debate franco y abierto y la posibilidad de falsación de las teorías científicas. El holismo corre a veces ese peligro también. Termina siendo, el holismo corre el peligro de terminar siendo dogmático. ¿Sí? Y el cuarto, sí. Como la comunidad de Viena que usted explicaba, un momento en que ellos buscaban una fórmula que integre toda la ciencia, digamos. Todas las ciencias. Más o menos esto es parecido A eso. a buscar un Claro, paradigma claro, general. exactamente, en general. Y es lo que de algún modo desmiente o debate Popper con el Círculo de Viena, con la posibilidad de reducir todas las ciencias a lenguaje matemático. ¿Sí? Es también un holismo, porque creer que todo lo podemos reducir al lenguaje matemático, dicho en términos más contemporáneos, que podemos reducir todo a problemas de programación de algoritmos o lenguaje informático, computacional, y es como un reciclado, digamos, de este tipo de posturas. ¿Sí? Un reciclado de este tipo de posturas holísticas. Y la cuarta es que dice, bueno, finalmente el hecho de que los objetos sociales pueden dar testimonios de sí mismos y que en el fondo no ocurre lo mismo con otras ciencias como los objetos de las ciencias naturales, que no implica un cambio epistemológico sustantivo, sino apenas a lo sumo un cambio procedimental e instrumental. Es decir, vuelve como a cuestionar del pensamiento complejo la posibilidad de que ese concepto de complejidad, en un concepto de complejidad metateórico o como paradigmático, termine reduciendo todo a la complejidad, ¿no? Para algunos es para algunos autores contemporáneos muy como fascinante el pensamiento de Edgar Morin. Uno podría debatir en algunos puntos, decir hasta dónde hay debate filosófico, debates epistemológicos. Y el hecho de que las tesis se vayan un poco más a esos debates es lo más interesante, ¿no? Bueno, Echeverría, como para terminar con ese planteo de Echeverría, lo que plantea básicamente es que en las tecnociencias, y las tecnociencias ponen en juego un concepto también fundamental que sería, acá lo escribo también, el concepto de las tecnocracias, es decir, cómo mantener las sociedades democráticas de debate amplio y abierto sobre temas ambientales, sobre temas de enfoques de salud o enfermedad, o temáticas que tengan que ver sobre urbanización, o problemáticas sobre la violencia, supongamos, de tal modo que
nadie se tome el papel de tener la posibilidad de manipular el debate, sino que, como decían sean debates amplios y abiertos, y no debates manipulados, ¿no? Y manteniendo entonces la autonomía de las ciencias. Entonces, la gran pregunta sería, bueno, ¿vamos hacia una tecnociencia en donde el criterio, como eso lo vamos a trabajar un poco más en las concepciones epistemológicas, ¿sí?, de la ciencia y la tecnología? Vamos a una tecnociencia en donde el criterio ya no sea si lo que estoy investigando es verdad, o sino más bien es útil, en términos económicos para el sector empresarial, y ahí fíjense la implicancia que puede tener para la farmacia o la industria farmacológica, las líneas de investigación, supongamos, en ciertos tipos de investigaciones. ¿Es útil? ¿O es útil también para ciertos fines de gobierno? Es decir, para el gobierno de turno, para el ejercicio de la gobernabilidad y el poder del gobierno de turno, en tanto es útil y es funcional al control social, al orden social, a evitar ciertos temas o problemas que son conflictivos. Entonces, con Bourdieu aprendíamos que mantener la libido sciendi, digamos, el deseo de verdad que la ciencia defiende como autonomía del campo científico, ayudaría un poco a desembarazarse de estos planteos de las tecnociencias. No es que los resuelve, porque si no estaría volviendo como a un cierto holismo, ¿no? Pero por lo menos plantea la vigilancia, lo que Bourdieu mismo llama la vigilancia epistemológica. La vigilancia epistemológica, ¿qué sería? La vigilancia de registrar a sí mismo cuál es el posicionamiento que está tomando en estos debates, cuál es el enfoque epistemológico está adscribiendo y está sumándose, y a qué le está dando letra, si se quiere, desde una postura epistemológica u otra. ¿Sí? Entonces la vigilancia epistemológica no es en términos Foucaultianos de un control que tiene que ejercer el gobierno de turno, ¿no? La vigilancia epistemológica es un autogobierno, más bien para la autonomía, el autogobierno, la posibilidad que tiene el científico, la comunidad científica, de vigilar que sus debates no se reduzcan a cuestiones simplemente presupuestarias, económicas, o si es útil para el gobierno. Bueno, hoy se pueden plantear en términos de si es útil para el gobierno de turno, si es útil para las situaciones que estamos viviendo. Quedan un minuto, si se corta, no se hagan problemas, volvemos. Vayamos revisando entonces ahora lo que sería como la última propuesta, que es la de, si quieren tenerlo ahí a mano el apunte, de Boaventura de Sousa Santos, que es este autor, este sociólogo portugués. Igual si tienen alguna pregunta, algo, se va a cortar en cualquier momento. Entonces, lo hacemos en el momento de reconexión, así no se corta el diálogo, digamos. No hay nada más frustrante que estar hablando y que se te corte.